Teníamos muchísima ilusión de que este momento llegara y recibiros a todos vosotros. Carlos Gens abrió hace casi un siglo, cuando levantó esta fábrica en medio de la huerta, y poco a poco se rodeó de vecinos que la llenaron de vida, de bullicio, de trabajo, que la hicieron crecer. Y como todo a veces pasa en la vida, pues vino una época después de recesión, la fábrica cayó en el abandono. Y digo que cerramos un círculo porque hemos vuelto otra vez a darle un impulso a esta fábrica, llenándola de vida. Pero ahora la vida, yo quiero entender que sale de aquí hacia afuera, para que el edificio y lo que hay en él vuelque ese bullicio, reviva esta zona que necesitaba una revitalización como esta. A mí eso me gusta mucho pensarlo. Y ojalá Carlos Gens estuviera aquí para verlo, porque sí tuve la suerte de conocerle y contarle lo que íbamos a hacer. Y aunque no está aquí para verlo, os aseguro que se lo imaginó, porque yo me encargué de que se lo imaginara. Y fue una gran satisfacción también. Además, tengo un compromiso que quiero ahora hacer público. Muchos ya lo conocen, pero para los que no lo voy a decir aquí. La Fundació Per Amor al Art, que es la anfitriona de todo esto, no tiene como único objetivo el tema del arte. El arte es uno y muy importante, pero además tiene otras dos áreas en las que trabaja, y son las enfermedades raras y también la ayuda social, sobre todo a la juventud y adolescencia e infancia en situación de riesgo. Hoy abrimos un espacio lleno de arte en Bombas Gens. Después del verano abriremos otros 2 espacios para dar cabida a esas otras 2 áreas. El centro de día que está construyéndose ahí, que se abrirá al barrio para dar cobijo, para dar ayuda, para que eso de la igualdad de oportunidades sea un poco más verdad. Hay que hacer algo para que eso sea así, y lo vamos a hacer desde ahí. Y también el centro de coordinación del equipo Wilson. Ya tenemos un equipo Wilson que está trabajando, y parte de él está aquí. Yo estoy encantada de que estén aquí. Y están trabajando para divulgar, para investigar, para que esta enfermedad rara, aun siendo rara, no sea invisible. Porque la visibilidad es muy importante para este tipo de enfermedades, que con un poco de apoyo pueden cambiar la vida de las personas que las padecen. Todo eso lo vamos a hacer también aquí. Bombas Gens va a albergar todo eso. El primer por qué es por qué hacemos todo esto. Yo lo digo muchas veces y lo hacemos, siempre digo lo mismo, porque la razón evidentemente que no ha cambiado. Porque pensamos que los que tenemos la suerte de poder dar, tenemos una responsabilidad también. La responsabilidad de compartir libremente, como hacemos nosotros, simplemente porque así somos un poco más felices. Creo que muchas personas tienen el mismo impulso, solo que a veces no es fácil encontrar la manera de llevarlo a cabo. Nosotros lo hemos encontrado y esperamos servir de ejemplo para otras personas. Me queda un segundo por qué. ¿Y por qué este centro de arte? Porque tener una colección de arte y no compartirla no tiene ningún sentido, porque vaya, ¿qué hace todo esto guardado? Lo que pasa es que podéis pensar, ¿y por qué hace falta hacer un centro de arte? Se puede compartir prestándola a otros centros de arte. Pero eso solo lo pueden pensar quienes no conocen a mi marido. Es una persona que se implica hasta el final y se compromete en el fondo y en la forma. No se queda a medias. Está comprometido, eso supone un compromiso con él, con su tierra, su lengua, ahí está Per Amor al Art, con sus valores, y la manera de compartirlo, de hacer ese compromiso y llegar a todos los demás es esta. Por eso hacía falta un centro de arte. Ya solo me queda un pequeño homenaje. Muchas gracias por estar ahí. El pequeño homenaje era este, que acaba ahora con simplemente hacer extensivo este compromiso que he dicho que tomó mi marido. Se dice, y es verdad, que a veces uno recoge lo que siembra, y aquí, si hay sembrado compromiso, hemos recogido mucho compromiso. Compromiso de nuestro equipo enorme que nos ha estado apoyando hasta ahora, sigue. Compromiso de las empresas que han trabajado porque esto saliera adelante. Compromiso por el barrio que ha aguantado, bueno, ruidos, polvo y de todo. Compromiso de la administración que nos ha ayudado. A toda esa gente comprometida, y esto es un guiño a Mateo, a toda esa gente comprometida, gracias.